que empieza ahora en septiembre, el curso 2016-2017, con esta conferencia que promete ser muy interesante, muy ilustrativa y novedosa. La historia de Cardenio, leyó Shakespeare, El Quijote, de José Enrique Gil Delgado Crespo, que tenemos a nuestro lado. Y es un placer hacerlo con una conferencia sobre Cervantes, que está demostrando ser el escritor más actual de la lengua española. Sigue siéndolo, no solo el más importante, sino el más actual. No solo porque sus procedimientos narrativos no han sido superados todavía por casi ningún escritor contemporáneo, sino porque los narradores contemporáneos de todo el mundo le hacen homenaje y también los especialistas, ¿no? El Instituto Cervantes tiene una programación amplísima sobre Cervantes desde 2015, propia de lo que hemos llamado el bienio de Cervantes. Son múltiples actividades relacionadas con desde muchos puntos de vista, tanto la literatura, el cine, incluso la ciencia, exposiciones. Y este ciclo, en el siglo de Cervantes y Shakespeare, se inauguró a principios de 2016, se cierra en diciembre de 2016 y seguiremos el año que viene prestando atención a Cervantes desde otro punto de vista, porque el año que viene es el centenario de la publicación de Persiles y Segismunda. Y nos centraremos más en esa parte. Pero todavía en este otoño, para todos los que quieran seguir viniendo a estas conferencias de Alcalá de Henares, seguiremos investigando en esta relación entre Cervantes y Shakespeare. Y hoy, después de muchos puntos de vista que ha habido desde la inauguración en enero por José Manuel Lucía Mejías, que habló de las vidas de Cervantes y Shakespeare, del mito que puede haber en ellas, hoy nos encontramos pues quizá en un punto de inflexión en estas conferencias, porque nos encontramos con un gran especialista en el llamado misterio de esa relación de Shakespeare y Cervantes, porque realmente no hay mucha claridad sobre este asunto. Es algo que está, digamos, investigándose todavía y sobre el que no hay tantos especialistas que sepan. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a José Enrique Gil Delgado Crespo, que no solamente es un especialista en este tema, es un amante de la literatura y de las lenguas, es un filólogo, uno de los filólogos, de los pocos filólogos que conozco que lo es en nuestra lengua, pero también en la lengua inglesa, francesa, italiana y española, y además habla hasta ocho idiomas. Y bueno, una personalidad muy vinculada a nuestra casa, puesto que en esta misma aula me contaba, fue profesor hace pues ya unos 20 años quizás, ¿no? Unos 20 años, que casi no son nada, ¿no? Desde el 96, 95, 96. Es decir, que para nosotros es un privilegio tenerlo aquí, como ya lo tuvimos en el centro de Londres hace poco, en junio, presentando este libro con mucho éxito, con repercusión incluso en el Times, donde tuvo una reseña sobre su conferencia y donde despertó el interés también allí de la misteriosa relación entre Cervantes y Shakespeare, que tiene al Cardenio, esa novelita incrustada en la primera parte del Quijote, como punto clave. Y sin más, pues les dejo en su compañía, que promete ser realmente interesante y entretenida. Por favor. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarme en este acto tan importante
y que tiene además un interés especial y un sentimiento especial para mí. Como decía ahora mismo Ernesto Pérez Zúñiga, subdirector de Cultura de este instituto, el Instituto Cervantes, que se fundó en 1991, lleva ya un recorrido, ahora hace sus primeros 25 años, es decir, sus bodas de plata, y realmente para mí es un verdadero honor y agradezco por un lado al instituto esta invitación que me ha hecho, igual que me hizo el Instituto Cervantes en Londres, cuya presentación de este proyecto y de esta novela y Shakespeare leyó El Quijote tuvo lugar el 7 de junio pasado y la presentación fue hecha por el embajador de España en el Reino Unido, que además es el autor del prólogo a mi novela. Bien, quiero agradecer también a todos mis familiares, mis amigos, mis compañeros también de marcha y de lucha, su asistencia, y quiero mencionar, por supuesto, a mi amigo Pedro Rodríguez, a José Carlos Montilla, Marina del Río, a mi mujer que me apoya absolutamente, a primas, hermanos, etcétera, etcétera. A todos os doy las gracias por acudir aquí a oír un poco lo que quiero contaros. No voy a contar historias ni hablaros de filología ni cosas por el estilo. Quiero que esto sea una charla amena, una pequeña conferencia en la que pues os pueda llegar y os haga conocer ese vínculo que después de muchas investigaciones y de muchos estudios se ha probado que existió y existe entre los dos grandes genios de la literatura universal, Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. Efectivamente, no se sabe si los dos se conocieron o no. Hay una posibilidad de que Shakespeare viniera a Valladolid cuando la corte española estaba allí en una comitiva en que el duque de Buckingham acompañó al príncipe de Gales y estuvieron una larga temporada en España. Pero bueno, eso son meras especulaciones. Era para ver si el príncipe de Gales se casaba con la hija de Felipe III y de esa forma acabar y cerrar esos periodos de luchas que había habido entre los reinos de España y de Inglaterra, que felizmente se cerraron con lo que se llamó la paz de Somerset, que se firmó en Somerset House en 1604 y posteriormente se ratificó en Valladolid a los pocos meses. Pero bien, yo no quiero extenderme mucho en temas históricos y centrarme más en lo que es el meollo de esta conferencia, es decir, leyó Shakespeare El Quijote, pues evidentemente Shakespeare leyó El Quijote y lo leyó en una versión que él tuvo la suerte de caer en sus manos cuando era tutor de los hijos de los duques de Pembroke en Wilton House, donde llegaban todas las últimas novedades literarias. El Quijote se traduce al inglés, se publica en español. Si me pone la portada del Quijote en español. Bien, el Quijote, como veis, esta es la portada de la primera edición del Quijote de 1605, que fue publicada y editada en Madrid, en la calle Atocha. Por cierto, existe el edificio de la imprenta, donde esta primera edición, lo que se llama la edición Príncipe del Quijote, fue publicada por un tal Juan de la Cuesta, y la casa existe, vale la pena visitarla porque incluso hay pequeñas conferencias y ciclos en torno, se puede incluso
con la misma imprenta que usó Juan de la Cuesta para imprimir ese primer Quijote, se puede sacar alguna página suelta, pagando lógicamente lo que corresponda. Bien, entonces, pasa por favor. Shakespeare lee la versión inglesa, The History of the Valorous and Witty Knight Errant Don Quixote, que se publicó en Londres en 1612. Esta versión inglesa fue traducida del español al inglés por un tal Thomas Shelton. Thomas Shelton era un hombre muy culto, hablaba muy bien español, lo había aprendido nada menos que en los Países Bajos, en Flandes, el Flandes español, del que era reina Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, era el título que ostentaba, y ahí aprendió español, y la propia Isabel Clara Eugenia le regaló una versión del Quijote de 1607 que fue editada y que estaba editada en Bruselas. Es curioso que la segunda edición del Quijote en castellano se editara en Bruselas, pero bueno, así fue. Entonces, a partir de ahí, como decía, Shakespeare encuentra esa versión de 1612 traducida al inglés por Shelton y publicada en Londres, en el Palacio de Wilton House, en la casa de los duques de Pembroke, y a consecuencia de ello pues se entusiasma con la lectura, lo lee con mucho detenimiento, y como Shakespeare lo que hacía era copiar, porque Shakespeare se dedicaba a copiar, a plagiar en cierto modo textos anteriores. Por ejemplo, el Romeo y Julieta es de un tal Mateo Brandello, que era de 1481, y él se inspira en ese Romeo y Julieta para poner sobre la escena, la obra de teatro inmortal de Romeo and Juliet, Romeo y Julieta. Y buscando entre tantos cientos de personajes como tiene el Quijote, vino a dar con el personaje Cardenio. Cardenio es un personaje que ocupa nada menos que los capítulos 24 al 30 de la primera parte del Quijote, y es la historia de un muchacho al que le traiciona un amigo suyo, que era hijo de un duque, y él, que estaba enamoradísimo de una tal Lucinda, resulta que su amigo también le pinta tanto las virtudes de Lucinda a su amigo Fernando, hijo del duque, que éste acaba enamorándose de Lucinda y abandona a su amada Dorotea y la pide a Lucinda en matrimonio. Con lo cual ahí hay una historia de traiciones, de amores, de celos, pero que al contrario que Romeo y Julieta, en donde mueren todos, incluido el apuntador, que entonces lo había, esta obra, la historia de Cardenio, acaba bien, acaba felizmente. Cervantes dice, bueno, pues voy a copiar esta historia y voy a poner a esos personajes de los que ha escrito Cervantes, los voy a poner en pie y sobre las tablas de los escenarios. Con ello decide que aquello era una tarea muy fuerte. Ya Shakespeare tenía 49 años y en aquella época tener 49 años era empezar a ser un provecto anciano. Decide buscar las ayudas de otro gran dramaturgo, un tal John Fletcher, que también hablaba español, que conocía el Quijote, y le pide que entre los dos vayan a producir esa obra de teatro que resultará ser la historia de Cardenio.
John Fletcher habla español, había escrito incluso una obra de teatro que se llama The Man of the Burning Pestle, es decir, el hombre de la mano de la almirez ardiente, que es la historia de un loco inglés o británico que se dedica a recorrer las tierras de Britania con un yelmo en la cabeza y dispuesto a desfacer en tuertos y apoyar a las doncellas y personas desvalidas. Es decir, se ve que hay una inspiración absolutamente cervantina. Por otro lado, Shakespeare decide que esto lo va a poner en escena, se lo presenta en el proyecto al rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, y en ese quehacer el rey le da su aprobación y se empeña además en decir que efectivamente no solamente quiere que esa obra de teatro empiece a funcionar, sino que le invita a hacer 2 representaciones en la corte, en el Palacio de Whitehall en Londres, y con motivo de 2 acontecimientos. Uno fue en un 6 de enero, que es lo que se llama en inglés el 12th night, es decir, la noche decimosegunda, que es la noche decimosegunda después de la Navidad, es decir, el día que nosotros celebramos como Día de Reyes. Entonces, en esa fecha había grandes celebraciones en Inglaterra y el rey le invita a que haga la primera representación de esa historia en esas fechas. La segunda representación tiene lugar en un día que todos sabemos lo que es el 14 de febrero, día de San Valentín, hoy en día, día de los enamorados, y en esa fecha le pide que él vuelva a representar la historia de Cardenio porque va a celebrar el compromiso matrimonial de su hija, la hija del rey Jacobo I, con el archiduque de Bohemia, y con motivo de esto va a representar esa obra, la historia de Cardenio, que con tanto interés le ha presentado William Shakespeare y John Fletcher. De todo esto, que hay mucha leyenda, y bueno, si miráis hoy en las páginas de internet podréis ver la obra perdida de Shakespeare por todas partes, hay sin embargo una prueba documental, que es que se hicieron por esas 2 representaciones que os acabo de decir, se hicieron unos pagos por parte de la corte, y esos pagos están registrados a nombre de la compañía de los King's Men, los hombres del rey, que era la compañía de Shakespeare y que estaba patrocinada por el rey de Inglaterra y Escocia, que en ese momento ya estaban unidos los 2 reinos. Bueno, estaban separados, pero bajo la misma corona. Bien, entonces de eso existe documentación escrita y los documentos de pago por esas 2 representaciones. Es evidente que la obra se representó y que la obra existió. ¿Qué ocurrió posteriormente? Pues que en un 29 de junio de 1613, el Teatro El Globe, del que Shakespeare era actor, autor y empresario, porque tenía una participación importante en la sociedad, por eso Shakespeare fue rico dentro de su tiempo, fue un escritor rico, no como el pobre Cervantes, que nunca consiguió la riqueza a pesar de ser el mejor novelista de todos los tiempos, como luego os contaré dentro de un ratito. Y Shakespeare entonces se le incendia su teatro y se pierden manuscritos de muchas obras, entre otras, pues de la historia de Cardenio. Posteriormente hay un registro de la propiedad de autores inglesa, en el que figura registrada la obra de la historia de Cardenio o el Cardenio. Vamos a ver ahora, si me permitís,
Esta es la portada de este libro. Esta es una edición completa de la obra de teatro a cargo del hispanista inglés Charles David Lee. El hispanista inglés Charles David Lee hizo una versión completa aprovechando fragmentos de aquí y de allá de la historia de Cardenio, y la editó y se ha editado en España por King Lear, que es una editorial muy especializada y que ya prácticamente ha cerrado y está con otros nombres. Pero en definitiva la obra ha existido, existe. Y vamos a ver ahora, por favor, esta es la portada en inglés, History of Cardenio, y sigamos. Ahora voy a mostrar unos vídeos en que posteriormente y en fecha muy reciente, es decir, este documento que aparece aquí es de abril de 2014, como veis, la obra perdida de Shakespeare descubierta en una herencia familiar. El equipo de expertos de la sala de subastas Christie ha confirmado esta mañana que un libro del siglo XVI encontrado recientemente en la colección personal de un fallecido lord inglés es verdaderamente una auténtica versión impresa de la obra perdida de Shakespeare, la historia de Cardenio. Esto ha aparecido en la prensa británica y en los medios y por supuesto está en internet. Bien, y ahora vamos a ver un vídeo en que el profesor Hammond, con el que yo estoy en contacto, es profesor de la Universidad de Nottingham. Estuve con él en Valladolid, que hubo unas conferencias a las que fui invitado por la universidad de Cervantes versus Shakespeare, y que afirma rotundamente, bueno, la existencia de esta obra. Si eres tan amable, Lucía. Ahora saldrá más el volumen, Lo que se oye de fondo es una balada que se llama Green Sleeves, mangas verdes, que al parecer compuso el propio Enrique VIII en homenaje a su amadísima entonces Ana Bolena, a la que luego decapitó, pero bueno, entonces estaba loco por ella. Las obras completas de Shakespeare, ¿o no? El catedrático Brian Hammond de la Universidad de Nottingham, Inglaterra, cree que es probable que al menos haya una que falta de dicha colección. ¿Podría esto significar que hay una obra de teatro de Shakespeare perdida? Sí, la hay. Se llama La falsedad doble y fue puesta en escena en el siglo XVIII por un tal Lewis Theobald o Theobald, que afirmaba tener 3 copias manuscritas de una obra anterior de Shakespeare. Ahora bien, independientemente de que sabemos que Shakespeare había escrito en colaboración con John Fletcher una obra de teatro llamada Cardenio o Cardeno y que se había representado en 1612 y 1613, la falsedad doble parece ser una versión de dicha obra de teatro anterior. La referencia a una obra de Shakespeare llamada Cardeno o Cardino y probablemente escrita en colaboración con John Fletcher aparece en los registros de pagos de las cuentas de la Tesorería Real el 20 de mayo y 8 de junio de 1613. Pagos a favor del actor John Hemingway. Esto indica que una obra de teatro basada en la historia de Cardenio de Don Quijote fue representada 2 veces en la corte, una a finales de 1612 y otra a principios de 1613. En la última parte de su carrera, Shakespeare colaboró con Fletcher en la escritura de 2 obras bien conocidas, Enrique VIII y Los 2 parientes nobles. La confirmación de que Cardenio, la obra perdida, era otra colaboración semejante,
se encuentra en la inscripción del 9 de septiembre de 1653, hecha en el registro de documentos por el editor librero Humphrey Moseley, entre una lista de obras de teatro registradas y la mayor parte suyas. Hay una referencia a la historia de Cardenio, de Shakespeare y de Fletcher. También he descubierto algunos materiales en Oxford que indican que el editor Jacob Thomson compró a Humphrey Moseley los derechos de dicha obra en 1718. Así que en ese año este asunto era algo que todavía estaba dando vueltas. Posteriormente, en 1727, vemos a Theobald presentar la obra a un público no informado. El público quedó impresionado y la acogida de la obra por la opinión pública resulta muy positiva, de lo que Theobald se engrandece. La doble falsedad basada en la historia de Cardenio de Don Quijote abriría la temporada en el Drury Lane Theatre el 13 de diciembre de 1727. Theobald afirmó entonces que se trataba de una adaptación contemporánea de un original perdido de William Shakespeare. Aunque no existen registros escritos del manuscrito, él afirmaba poseer la obra de Shakespeare. Por otra parte, estaba convencido de que poseía algo de gran valor cuando se tomó la molestia de obtener una licencia real. Entonces, ¿por qué hay tan pocas personas que conozcan esta obra? En varias ocasiones a lo largo de los siglos se le ha prestado atención, y por supuesto que se le ha prestado bastante atención en el siglo XX, pero la opinión predominante ha sido tal vez que tiene un punto de misterio, y lo que es quizás cierto es que nosotros, en colaboración con la serie de Shakespeare, estamos tratando de demostrar que es una auténtica reliquia shakespeariana, que sin duda procede del bardo. Así que esto no lo hemos descartado y estamos intentando ver las evidencias que podamos encontrar de su autenticidad. El profesor Hammond cree que aunque Doble falsedad está muy adaptada para la audiencia del siglo XVIII, el lenguaje del texto manifiesta y muestra claramente que es de Shakespeare o de la colaboración entre Fletcher y Shakespeare. Esto, junto con la evidencia anterior, nos lleva a creer que Doble falsedad bien podría ser el eslabón de la obra perdida de Shakespeare. Si es así, ¿qué les ha ocurrido a los tres manuscritos originales de Theobald? Hay informes de prensa que datan de 1770 que dicen que esos manuscritos se guardaban y custodiaban como un tesoro en el Museo del Covent Garden. El Covent Garden Theatre, edificio predecesor de la actual ópera, tenía una biblioteca museo en la que se conservaban valiosas propiedades literarias. Y en 1770 se consideraba que aquellos documentos eran dignos de ser atesorados en dicho museo, pero en el 1800 o quizá algo más tarde aquel edificio se incendió. Así que parecería probable que los últimos restos de la obra perdida de Shakespeare yazgan entre el polvo bajo el edificio de la Royal Opera House de Londres, aunque Theobald había afirmado tener 3 copias y por ello tal vez las otras 2 están por ahí perdidas en alguna parte. Sin embargo, para el profesor Hammond la espera continúa. Bien, parece claro que posteriormente a esta conferencia, a esta charla que dio el profesor Hammond, ha aparecido esa tercera copia en esa herencia que os mencionaba anteriormente. Y ahora, en base a todo esto, es en lo que yo he escrito la novela de ficción histórica Y Shakespeare leyó El Quijote, cuya versión inglesa también he preparado yo mismo y que fue presentada, como dije anteriormente, en el Instituto Cervantes de Londres el pasado 7 de junio. Bien, quiero deciros, y vamos a ver ahora una cosa que se llama book trailer, que es como el tráiler de una película, pero precisamente sobre la novela Y Shakespeare leyó El Quijote. Y Shakespeare leyó El Quijote, la novela del cuarto centenario de Cervantes.
Entremos en un viaje mágico y fascinante hacia el pasado. Sumerjámonos en la historia con Shakespeare y Cervantes. Viajemos a los siglos XVI y XVII de la mano de William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Visitemos las ciudades y los pueblos de Inglaterra. Adentrémonos en las auténticas posadas y casas de postas inglesas. Asistamos al estreno de Romeo y Julieta. Revivamos la magia de la tempestad. Escuchemos el discurso de Marco Antonio ante el cadáver de Julio César. Preguntémosle a Hamlet por su famoso ser o no ser. Sintamos el dolor y la tristeza al revivir la tragedia del rey Juan. Sorprendámonos ante una posible tercera representación de su historia de Cardenio. Embarquemos en un galeón español con Shakespeare y el embajador de España. Viajemos con Shakespeare por España para reunirse en Valladolid con Cervantes y poder reescribir juntos la historia de Cardenio tras el incendio del teatro de Globe. Despidamos a los dos grandes genios el 23 de abril de 1616 para que tengan tiempo de conversar eternamente. Y finalmente, naveguemos de vuelta a Inglaterra para vivir el principio de la leyenda de la historia de Cardenio. Bien, ya os habéis podido hacer un poco la idea de qué va la novela y Shakespeare leyó el Quijote. En ella se incorporan personajes de ficción mezclados con personajes reales, todo lo que son los lugares, las posadas, las casas de postas, todo lo que significa lugares son reales y existían en tiempo de Shakespeare y existen incluso hoy en día. Estuve en Londres en una de esas posadas que se llama The George, en donde, bueno, el director y dueño me invitó, no dueño, perdón, esto es un patronato del British Heritage y pertenece pues a la sociedad británica, no es una propiedad privada hoy en día. Pero estuve con el director gerente y me obsequió con esta novela que se llama Shakespeare's Local, que está escrita precisamente describiendo los muchos locales, y entre ellos el George, que existe y existió, y se puede uno tomar una buena pinta de cerveza allí, o sea que es un lugar ideal que se puede visitar en el Southwark, que era el barrio en donde Shakespeare vivía y donde transcurrieron los años que pasó en Londres. Y en definitiva, todas esas locales, todos esos casas de postas que menciona en la novela, tanto los que hay en España como los que hay en el Reino Unido, son reales, existían en tiempo de Shakespeare y siguen existiendo, lo cual es un auténtico privilegio. Bien, y no voy a seguir más con esta historia, voy a decir unas palabras que creo que sintetizan la labor de
Shakespeare y Cervantes como los dos grandes escritores de la literatura universal occidental, de las dos lenguas más importantes del mundo, el inglés y el español. No olvidemos que entre el inglés y el español, el inglés lo hablan 700 millones de seres humanos como primera lengua y el español 500. Entre los dos son 1.200 millones. Si a eso sumamos otros 800 millones que hablan una u otra lengua como segunda lengua, nos encontramos que aunque 2.000 millones de seres humanos nos pueden entender en inglés y en español. Entonces, quiere esto decir que la comunicación con un tercio de la población mundial aproximadamente nos está dada a aquellos que hablamos esta maravillosa lengua española y la lengua inglesa. Y bueno, voy a resumir un poquito con dos genios y sus palabras, porque personalmente para mí hay dos frases, una de Shakespeare, el mejor dramaturgo de la historia moderna, y otra de Cervantes, el mejor novelista de la historia moderna, en que Shakespeare en su Hamlet dice aquello de to be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of the outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. Ser o no ser, he ahí el dilema, si es más noble para nuestra mente sufrir las adversidades de una fortuna ultrajante o empuñar las armas contra un mar de dificultades y oponiéndose a ellas, vencerlas. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, y por otro lado, en la frase que para mí sintetiza a Cervantes como un genio quizá más allá de la locura y por encima de cualquier novelista, es una que dice así: la razón de la sinrazón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra hermosura. Bien, esta frase, como es lógico, va dirigida a su Dulcinea del Toboso. Y ahora permitidme que en este cuarto centenario de la marcha de estos dos genios nos pongamos todos en pie y le demos un aplauso. Gracias. Voy a continuar después con alguna cosa, pero quería hacer una pequeña interrupción a ruegos y preguntas, la famosa parte que no debe faltar en cualquier charla. Por favor, alguna pregunta que tengáis y que si puedo y sé os aclararé con mucho gusto. ¿No hay preguntas? A ver, por favor. Bien, el doctor Montilla, gran amigo, me pregunta si es verdad que murieron el mismo día. Bien, murieron en la misma fecha de dos calendarios distintos. En aquel entonces en España teníamos el calendario juliano y en Inglaterra el gregoriano. Había 10 días de diferencia, es decir, que Shakespeare murió aproximadamente el 3 de mayo, mientras que Cervantes murió el 23 de abril de nuestro calendario. Pero no es óbice esto para que en todas las celebraciones y en todos los actos se conmemore el 23 de abril como Día Universal del Libro en memoria de ambos escritores. Y por ello, pues creo que vale la pena que aunque haya este lapsus, y por eso en la novela digo que se sienten para charlar eternamente a partir del 23 de abril, cuando el uno y el otro en la ficción se despiden en Valladolid. Aclarada la pregunta, por favor. Yo quería saber, en la versión inglesa, el
final del Quijote con el vale. Primero, ¿a qué se debe ese vale en castellano? ¿Y cuál es la equivalencia en inglés? Bueno, vale en castellano en esta famosa obra del Quijote, que es la palabra final, la palabra que cierra, no la primera, sino la segunda parte del Quijote, que se editó posteriormente y en la que Cervantes hace que su Don Quijote vuelva a la razón y muera cuerdo. La palabra vale quiere decir ya está, hemos acabado. It's over en inglés. En la versión inglesa, it's over. Se ha acabado. ¿Más preguntas? Sí. No, yo te oigo perfectamente, pero que oiga todo el mundo. Bueno, yo quería preguntar que la historia de Cardenio, cuando la escribió Shakespeare y luego se quemó el Teatro El Globe, Sí. él no la podía recuperar. ¿Eso es verdad? Bueno, él en la ficción de mi novela hago que haga que una búsqueda, una recuperación de esa historia de Cardenio y que al final lo que decide, porque el rey, ficción también, le pide que haga una tercera representación con motivo de la boda del duque de Essex, su valido y favorito, lo que hago es que Shakespeare pide una reunión con Cervantes y entonces Thomas Shelton, el traductor del Quijote del español al inglés, gestiona con Cervantes esa reunión que tiene lugar en Valladolid, insisto, en la ficción, en el Colegio de los Ingleses, que se fundó en 1589, es decir, ha hecho hace 2 años, 425 años, y ese colegio existía y existe en Valladolid. Era una fundación del padre jesuita inglés Robert Person con la intención de mantener las vocaciones católicas para cuando de nuevo Inglaterra siguiera a la doctrina de Roma y se volviera al catolicismo. Se dice, Person, el padre Robert Person, tuvo el apoyo de Felipe II para esta fundación, que claro, tenía una doble intención, mantener esas vocaciones y la aspiración de Felipe II de volver a ser rey de Inglaterra, como había sido rey consorte anteriormente durante un periodo de 8 años en el que no tuvo hijos, por desgracia, cosa que hubiera cambiado la historia de Inglaterra, de España y de Europa y del mundo. ¿Más preguntas? Hola, yo quería comentar, la historia de Cardenio con Cervantes empieza muy complicada, se desarrolla un poco complicada, pero el final, vamos, es mi opinión, es bastante rápida y casi fácil, ¿no? En la venta se encuentran todos confiesan y todo se resuelve. Quería saber si en la otra versión, en la versión de Shakespeare, ¿esto se resuelve igual o es más complicada? ¿Shakespeare la complica, la deja igual de fácil ese final? Bueno, pues en la versión de Shakespeare y John Fletcher, Shakespeare busca hacer un contrapunto según comentarios con otros actores y escritores de su tiempo que se reunían en una taberna, The Syren Tavern, que existe todavía en Londres y que él formaba parte de la hermandad de los caballeros de la Sirena, entre los cuales están Francis Beaumont, Fletcher, Ben Jonson y otros tantos magníficos escritores de la época. En esa obra lo que hace es convertirla en una tragicomedia, es decir, acaba bien. Los amantes, es decir, Cardenio y Lucinda, se acaban casando
al contrario que ocurre en Julieta, en que todos mueren al final de la obra. ¿Más preguntas? Pedro, por favor. Vamos a ver, a propósito de la primera pregunta sobre el día que murieron, si fue el mismo día o no, gracias a que he tenido la suerte de conocer al profesor Gil Delgado no hace mucho, y gracias al Instituto Cervantes y a la Biblioteca Nacional, pues asistimos a la inauguración de una exposición magnífica en la Biblioteca Nacional, que ya ha pasado, que estaba dedicada al Inca Garcilaso de la Vega, que murió el 23 de abril de 1616, y nuestro querido profesor se le ha olvidado citarlo. No, lo iba a citar, pero gracias a él me enteré de este hecho. O sea que ese día para los literatos españoles fue tremendamente trágico, porque murieron tres de los más grandes. La exposición de la Biblioteca Nacional estaba documentada magníficamente en base al, ¿cómo se llama?, el registro de la herencia de los albaceas del Inca Garcilaso, que murió en Córdoba. Bueno, vivió al parecer entre Aguilar de la Frontera y Córdoba casi todo el resto del fin de su vida, y tenía una biblioteca monstruosa. Está documentado todos los libros que tenía, y todos esos libros están en la Biblioteca Nacional. O sea que haciendo una selección de libros y poniéndolos en las vitrinas ya teníamos la exposición. Aparte de consideraciones sobre el mestizaje, lo que es ser español, etcétera, porque él era hijo de un capitán extremeño, entonces, y de una princesa inca. Entonces estaba muy orgulloso de ser mestizo, y esto tengo que decir, que es que se nos murieron los tres el mismo día, parece ser. Efectivamente, los tres murieron ese 23 de abril de 1616, cuyo cuarto centenario pues hemos conmemorado y estamos conmemorando todo este año. A lo largo de estas conferencias en Inglaterra y en Estados Unidos se están haciendo también grandes conferencias, grandes obras de teatro, y de hecho hay un proyecto muy bonito que lo está poniendo en marcha Gregory Doran. Gregory Doran es el director de la Royal Shakespeare Company, con el que estoy en contacto, y que ha escrito, bueno, este libro que se llama Shakespeare's Lost Play, In Search of Cardenio, es decir, la obra perdida de Shakespeare a la búsqueda de Cardenio. En ella explica y defiende absolutamente que el Cardenio es obra de Shakespeare. Y de hecho, Gregory Doran ha representado el Cardenio con su compañía de la Royal Shakespeare Company en varias ocasiones. Y no solo eso, tiene un gran interés en hacer una obra compartida español-inglés de la historia de Cardenio, y de alguna manera estamos intentando llevarlo a cabo. Yo por mi parte hemos hecho también un guión de una obra de teatro basada en la novela de Shakespeare, leyó El Quijote, que espero que se ponga en escena el próximo año, que todavía tendrá las exenciones fiscales que corresponden a este cuarto centenario de Cervantes. La idea de esta obra también le ha entusiasmado enormemente al director del Globe, mi querido amigo David Butter, que me acompañó en la presentación en Londres y que además me ha ofrecido hacer algo entre los dos en el Globe Theatre. De hecho, en aquella ocasión que me invitó a comer allí el día 8 de junio, después de la presentación en Londres, me hizo recitar ante unos turistas que habían el monólogo de Hamlet entero, y bueno, pues no salió mal. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, José Enrique. ¿Por qué piensas que eligió precisamente la historia de Cardenio del Quijote Shakespeare para hacer su obra teatral? Bien, es buena pregunta, Victoria Eugenia. La eligió porque es una obra en que existen, igual que en el Romeo y Julieta, amores, desamores, venganzas, celos y toda esa mezcla de situaciones humanas que lógicamente
pueden crear una buena obra de teatro. Y al repasar y leer El Quijote, que lo repasaron juntos John Fletcher y él mismo, John Fletcher lo volvió a leer y de ello hablo en una segunda parte que estoy escribiendo sobre esta misma novela, una secuela. John Fletcher lo leía en español, mientras que Shakespeare lo leía en inglés. Y le decía Shakespeare a John Fletcher, tienes muchas ventajas porque estás leyendo El Quijote en español y yo tengo que leer la versión Thomas Shelton en inglés. Y dice, sí, pero tú has tenido más tiempo que yo para escribir tragedias y obras de teatro, con lo cual eso es lo... Y realmente es una historia que es muy, muy teatral. Y entonces Shakespeare puso sobre los escenarios esa obra de Cervantes que le inspiró la historia de Cardenio. ¿Alguna pregunta más? Bien, muchas gracias. Ahora me vais a permitir, tenemos todavía un poquito de tiempo, y me vais a permitir que os lea, en este caso lo leeré, un escrito que he hecho exprofeso para el centenario de don Miguel de Cervantes Saavedra, el cuarto. Y ahora me vais a permitir, amigos, que hoy juegue con la transposición de los tiempos y que los personajes que quiero que bajen a esta escena también entablen un diálogo mágico. A los dos les conocéis y los conocen todos en nuestras tierras, aunque yo mismo dudo si son dos o son tres, quizá hasta sean cuatro, y os diré el por qué. Porque quienes hablan y nos hablan son don Rodrigo Díaz de Vivar, que a su vez es el Cid campeador, y don Miguel de Cervantes Saavedra, que quizás sea el propio Don Quijote de la Mancha. A que lo adiviné, los conocéis seguro, ¿verdad? No hay duda. Así que no demoremos más el empiece de esta escena un tanto más cuanto insólita. Y Cervantes se encontró con el Cid. Don Miguel de Cervantes Saavedra, en su casa de Alcalá, recibe sorprendido una novela sobre el caballero don Rodrigo Díaz de Vivar, llamado por los moros el Cid. Un narrador relata: un mensajero llama a la puerta de la casa de Cervantes en Alcalá para entregarle un pequeño paquete que el propio don Miguel abre. Coge Cervantes el sobre que recibe y que le venía a entregar un mensajero de Seur, lo mira con atención y con enorme interés y ve que contiene un libro. Don Miguel de Cervantes Saavedra comenta ensimismado al mensajero de Seur lo siguiente: he esperado 5 siglos y aunque tarde, aquí me llega la novela de caballería que tanto deseaba leer, llamada Y pasó en tiempos del Cid. Y prosigue el narrador de esta historia. A continuación, don Miguel se acomodó en su poltrona, cerró entonces ambos ojos el cristiano caballero y tras abrirlos de nuevo comenzó a toquetear las tapas de suave tacto y a leer y releer el título de la novela de caballería que le habían entregado y el nombre del autor que en ellas iba escrito. Y pasó en tiempos del Cid. Ojeó luego el hidalgo el libro de arriba abajo y se puso a meditar sobre el héroe castellano. En su magín, caldeado por tantos libros de caballería como tenía leídos, le interesó ver el nombre del héroe llamado el Cid. Había oído Cervantes que el Cid cabalgaba a lomos de un caballo llamado Babieca, del que habló con vehemencia en su Quijote. Y también se enteró que el caballero tomó parte en 1001 batallas y que era hidalgo de pro, de gran valor y estima. Pensó así pues don Miguel que no sería vana tontería pasar la noche entera leyendo aquella novela. Encendió varios candiles de aceite para mejor poder ver y pidió a su sobrina Teresa
que le aportara una pequeña colación para mejor y más entonado comenzar la lectura de Y pasó en tiempos del Cid. Acabada que hubo la frugal cena, el noble don Miguel se colocó su camisón de noche, su gorro de dormir y sus pantuflas y se aprestó a leer. Mientras leía a la luz vacilante de los candiles, el sueño comenzó a apoderarse de su ser y entró en un dorme vela en el que entabló un diálogo con el personaje principal de aquel libro de caballería que le habían entregado hacía pocas horas, el Cid campeador. Y Cervantes habla al Cid de esta manera. Me enteré, mío Cid, por historias que he leído, que en miles de aventuras anduvisteis metido, y me choca que entre tantas hazañas solo anduvieseis por tierras de España. Ningún libro ni historia de los héroes dejé de releer una y mil veces, y me espanta, me asombra, me enloquece que en ninguno se escriba vuestro nombre si en extranjeras tierras acontece. No sois vos, don Rodrigo, el mío Cid, ese que gran pavor a todos causa cuando lucha sin treguas en la lid y al enemigo nunca le da pausa. Tras escuchar aquello, el Cid responde a Cervantes. No exageréis, Miguel, buen caballero, tan solo soy del rey un buen vasallo que lucha con constancia y con denuedo por un reino cristiano conquistallo. Pero sabed, Cervantes, sin embargo, que he soñado con vos y con un buen hidalgo, a quien no sé por qué magia o qué fuero, le llamasteis Quijote a lo primero. Tenía el buen hidalgo venido de Castilla un hombre de compañía en su cuadrilla y portaba una adarga y un escudo desfaciendo maldades por el mundo. Soñó que Don Quijote luchaba con molinos y esto, mi buen Cervantes, no lo entiendo. ¿Cómo pudo ser eso? ¿O será el sueño que todo lo revolvió con sus entuertos y le envió a luchar por extraños caminos? Don Miguel replica al Cid, mirad y ved atento, don Rodrigo, que parece mentira que soñarais con gigantes que solo eran molinos y que en aquello vos no repararais, tomando el cuento sin tiento ni timo, pues de él os contaré 100.000 hazañas. Y el Cid vuelve a tomar la palabra. Pero mirad, Miguel, ya lo comprendo. Lo que fue un sueño fue mi pensamiento, pues revuelto con condes y princesas, aquel noble Quijote de la Mancha, su locura tornó en sabiduría al cabalgar por llanuras inmensas y soñaba la noche como día montado en Rocinante, muy a sus anchas. Contesta don Miguel al Cid de esta manera. ¿Mas qué estamos haciendo, buen hermano? 5 siglos separan nuestras vidas y al igual que vos en vuestra exida, escribo y hablo solo en castellano. Y el narrador relata, ¿no es esto sorprendente? ¿No es acaso un milagro? Sin duda es excelente. Claro que sí, señor. No hay que dudallo, pues tras 500 años otras gentes, cual vos y yo, de seguro vendrán y en eso no hay engaño, que en castellano también nos hablarán. Y os quiero hacer saber, queridos todos, que de las 1000 prodigios que el Quijote y el Cid acontecieron cabalgando en Castilla por montes y por llanos, fue el mayor y más grande, sin dudarlo, el que los dos hablasen castellano. Don Miguel de Cervantes se entusiasma y comenta a mío Cid. No podemos negar, mi buen amigo y caballero andante, don Rodrigo, que hablando en castellano se comprende que más allá del mar lo hable la gente. Es tan bello, tan limpio, tan sencillo, que por hablarlo yo me maravillo. Ya no solo es en Vivar y en sus aldeas donde se escucha hablar, es en España toda y aún más allá del mar, en la América entera. Pero escuchad, mío Cid, salgamos al camino, traspasemos las puertas de mi casa y veremos qué grandes desatinos por ahí fuera se pasan. Todo ha cambiado aquí, nada es lo mismo. Cervantes, sorprendido por lo que ve en la calle, continúa hablando al Cid. Es de noche y hay luces que lo iluminan todo.
y en aquellos carteles hay letras escritas de 1000 modos. Hay caballos de hierro y carrozas de acero. No lo puedo creer, siendo hoy sincero. Jamás las viera yo, ni yo soñara con cosas semejantes. Parece ser, según colegir puedo, que el mago mascarante ha tornado a Babieca y Rocinante en fieras bestias de color brillante. Y me parece a mí que cuanto vemos es como una invención, todo esto es nuevo. Tornemos pues a casa, don Rodrigo, pues solo me consuela que con letras de molde puedo leer el de Alcalá, su nombre. Y ahí es donde yo habito, pero este no es mi pueblo, no es mi sitio, tampoco mi lugar, aunque está escrito. Y el Cid dice a Cervantes, non vos facedes más perturbaciones, ni tengáis más asombros que os aquejen. Han pasado 10 siglos, 5 entre vos y yo, y otros 5 parece que han pasado hasta hoy. Adeliñemos, pues, ya que nada es igual, vos Alcalá de Henares y yo para Vivar. Mientras esto dice a Cervantes, don Rodrigo continúa su charla. ¿Qué misterio es aqueste extraordinario? Entiendo lo que habláis, mi buen Cervantes, y aunque casi 6 siglos nos separan, no me parece que estéis tan distante, aunque resulta ser casi un milagro, pero es más raro, insólito y extraño que a esas gentes que por la calle pasan las comprendamos todo lo que hablan. Y don Miguel responde, no os asustéis, querido don Rodrigo, 10 siglos han pasado entre los dos, y de una u otra forma, vos y yo, de aquí por siempre, estaremos unidos. Y no olvidéis jamás que esas gentes de ahí, que montan en caballos de hierro y ruedan en bulbosas carrozas, hablan, cual vos y yo, con diferencias pocas, que muy fácil podemos colegir. Hablan en castellano, eso es así. Y el narrador concluye, en diciendo estas palabras, entrambos dos caballeros, don Miguel y don Rodrigo, tras despedirse, partieron. Don Miguel en Rocinante, el Cid montado en Babieca. Soñaba Miguel toparse con la sin par Dulcinea y el Cid camino hacia Burgos iba a encontrarse a Jimena. Gracias. Bien, si tenéis alguna pregunta o algún comentario más, si no, pues damos por concluida esta sesión a la que tan a gusto me he encontrado con tantos amigos y tanta gente a la que quiero y que me quieren. Gracias.